Educación ciudadana, clase número 6, tercero medio A, B y C, en este caso, tercero medio A. Unidad número 1, Estado, democracia y ciudadanía, pero los contenidos son las características y atribuciones de los poderes del Estado. Objetivo, explicar las características y atribuciones de los poderes del Estado. Las habilidades que vamos a necesitar es análisis, síntesis y pensamiento crítico. Y recuerden la tarea terceros.medios2020@gmail.com. La fecha es hasta el 31 de mayo, que es día domingo, hasta las 23:59 minutos, ¿ya? Para que manden su tareita, son 2 notitas, chicos, apóyense, ayúdense, ¿ya? Comenzamos. Organización política de Chile. Cuando hablamos de política, muchachos, estamos hablando entonces de lo que el concepto que ya vimos, ¿no es cierto?, en su definición restringida, en su visión amplia, ¿no es cierto?, como los griegos, ¿no es cierto?, la concebían, la polis, la ciudad-estado. La política era la administración del Estado, o básicamente cómo los ciudadanos participaban en el buen funcionamiento de la comunidad que vivía al interior de la polis. Eso es la política. En el caso de nuestro país, somos una república democrática. ¿Por qué república? Porque cuando el 12 de febrero de 1818 declaramos nuestra independencia, cambiamos la forma de gobierno monárquico por una forma de gobierno republicano. Y esta forma de república es una república democrática, porque en Chile gobierna el demos, el pueblo, los ciudadanos. Ya vimos el concepto a fondo. Tenemos un régimen presidencial, es decir, el presidente de la República tiene mayores atribuciones que el Congreso Nacional. O en otras palabras, el Poder Ejecutivo tiene más atribuciones que el Poder Legislativo. Existe una clara separación de los poderes del Estado. ¿Ya? ¿Quién lo recuerda? ¿Por qué se debe separar los poderes del Estado? ¿Para qué? ¿Por qué se separan los poderes del Estado? Para evitar la Ejecutivo, legislativo y judicial. Para evitar la corrupción, bueno, que ver. Bien, ¿y qué más? El abuso de poder. Excelente. Para evitar la corrupción y el abuso de poder. En nuestro caso, el presidente de la República es jefe de Estado, es decir, el representante del Estado chileno ante los demás estados de la tierra, pero también es jefe de gobierno. Por lo tanto, le corresponde administrar, ¿no es cierto?, la dirección del Estado chileno. Aquí tenemos a los presidentes de la vuelta a la democracia: don Patricio Aylwin, don Eduardo Frei, don Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, que tuvo 2 periodos, y don Sebastián Piñera Echenique, que también tuvo 2 periodos, y ahora él es nuestro actual presidente en su segundo periodo. ¿Cuáles son las características de nuestra democracia? La primera es que es de carácter representativo. Obvio, nosotros los ciudadanos elegimos a nuestros representantes para que gobiernen a nombre nuestro, por un periodo bien determinado y según las atribuciones que le den la Constitución y las leyes. Los elegimos a través del voto, del sufragio. Como dice acá, las autoridades son elegidas en elecciones libres, competitivas e informadas. Como buena democracia existe el pluripartidismo. Pluralidad, ya, pluralidad. Diversidad de partidos políticos y pluralismo ideológico, diversidad de ideologías. Tenemos el Partido Comunista y Socialista, de ideología marxista, RN y la UDI, Unión Demócrata Independiente, que son liberales, y los que tienen una posición intermedia, como la Democracia Cristiana y el Partido Radical. Todos estos partidos, evidentemente, hacen sus propuestas en armonía con los derechos humanos. Capítulo 3, artículo 19, numerales del 1 al 25. Los vimos en profundidad, los derechos humanos. Y por último, en esta democracia se respeta el Estado de Derecho.
Las autoridades actúan de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Aquí está la Constitución, ya, esta ley que organiza al Estado chileno. ¿Ya? En términos simples, el Estado de Derecho es aquella situación en donde en un país, como por ejemplo el nuestro, tanto gobernantes como gobernados actúan conforme a lo que establecen las leyes. Entonces, los poderes públicos en Chile, o lo que es lo mismo, los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Uno de los fundamentos de los regímenes políticos democráticos es la separación de los poderes públicos, como bien me dijeron recién, para evitar la corrupción y el abuso de poder. Por lo tanto, estos poderes públicos o poderes del Estado son independientes entre sí. Poder ejecutivo, ejercido por el presidente de la República, quien administra y gobierna el Estado. Poder legislativo, ejercido por el Congreso Nacional, quien hace las leyes. Y el Poder Judicial, ejercido a través de los tribunales de justicia, quien aplica las leyes. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo clarito? Mauricio Hernández, ¿alguna pregunta? Está durmiendo el Mauricio. Amara, ¿alguna pregunta? No, profesor. Ya. Francisca Antonia, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna duda. No. Bueno, acuérdense que cualquier No. pregunta me la hacen. Tengo abierto el chat también para los que tengan problemas de audición. Vamos a ver entonces. Poder ejecutivo, ya sabemos, gobernar y administrar el Estado, encabezado por el presidente de la República. Nuestra Constitución establece que el Poder Ejecutivo está en manos del presidente de la República, quien dura 4 años en su cargo. Para ser elegido, se necesitan los siguientes requisitos. Ser chileno. Pero aquí cuidado. Ser chileno por jus solis, derecho del suelo, haber nacido en territorio chileno, o jus sanguinis, ser hijo o nieto de padres o abuelos chilenos que hayan nacido en el extranjero. Quedan excluidos los que son chilenos por nacionalización o por nacionalización por gracia. Tener 35 años o más y ser ciudadano con derecho a sufragio. Es decir, aquel ciudadano ya que no esté interdicto por demencia, que no haya sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, o que no haya sido condenado por delito, ¿no es cierto?, que la ley califique como conducta terrorista o conducta de narcotráfico. Como se darán cuenta, no se requiere saber leer ni escribir, en teoría, para ser presidente de Chile. Fíjense ustedes. Atribuciones del presidente de la República. En la actualidad es don Sebastián Piñera Echenique. Concurrir a la formación de las leyes. En nuestro régimen presidencial, el presidente de la República también puede proponer proyectos de ley al Congreso Nacional. O en otras palabras, también puede hacer leyes. Puede ejercer la potestad reglamentaria, es decir, establecer reglamentos para la aplicación de las distintas leyes que se aprueban para el país. Convocar a plebiscitos. Un plebiscito es una consulta popular, consulta al populus, al pueblo, una consulta a los ciudadanos. Cuando el presidente de la República convoca plebiscitos, cuando no hay acuerdo entre el Poder Ejecutivo, presidente de la República, y el Poder Legislativo, Congreso Nacional. O cuando hayan algún tema de interés nacional que decida, que lo deben decidir los ciudadanos. Ejemplo de esto último es, por ejemplo, el pasado 27 de abril se supone que íbamos a tener un plebiscito en donde se nos iba a preguntar a los ciudadanos si queríamos una nueva constitución o aceptábamos la que nos rige hasta el día de hoy. Por el estallido social y la pandemia,
esto se trasladó hasta noviembre, si es que tenemos algún atisbo de normalidad. Plebiscito, consulta popular. ¿Quién la convoca? El presidente de la República. Este presidente puede nombrar y remover a los ministros de Estado. ¿Quiénes son los ministros de Estado? Son los secretarios del presidente de la República. Son los que los ayudan a aplicar sus programas de gobierno. Son los que lo ayudan a que cada uno de los distintos ministerios ejerza, ¿no es cierto?, de la forma más eficiente posible las funciones para las que fueron creados. Ministerio de Educación, de Salud, de Obras Públicas, de Bienes Nacionales, de Medio Ambiente, Ministerio de la Mujer, por nombrar algunos, Ministerio de Minería. Entonces, los secretarios que lo ayudan a él son de exclusiva confianza al presidente, él los nombra y los remueve cuando estime conveniente. Nuestro presidente puede otorgar indultos. El indulto es la capacidad que tiene el presidente de cambiar la condena, ¿ya?, de un preso por otra condena alternativa. Me explico. A raíz del coronavirus, ¿ya?, muchas personas que estaban privadas de libertad obtuvieron el indulto. Es decir, en vez de estar presos en la cárcel, están presos en su casa. Los mayores de 65 años, los presos con enfermedades terminales y las presas, ¿no es cierto?, las mujeres privadas de libertad con niños menores de 2 años, fueron indultados por el presidente de la República. También el presidente, también él debe cuidar la recaudación de las rentas. Las rentas, muchachos, aquí se entiende como los ingresos del Estado chileno, los que vienen en su mayoría a través de los impuestos, cantidad de dinero que pagamos todas las personas que vivimos en Chile para mantener la administración del Estado. Pero también vienen de las pocas empresas que el Estado chileno tiene. La Corporación del Cobre y la Empresa Nacional de Petróleo. Todas esas platitas, entonces, es deber del presidente cuidar de su buen uso. Nombra embajadores, nombra ministros, diplomáticos y representantes ante organismos internacionales. ¿Cuáles son estos organismos internacionales? La Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, por nombrar algunos. Y por último, el presidente ya concede jubilaciones, retiros, montepíos y pensiones de gracia con arreglo a la ley. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, profe. ¿No? ¿Vamos bien? Sigamos entonces. Poder legislativo, del latín legislar, que literalmente significa hacer leyes. El poder legislativo lo ejerce el Congreso Nacional, que es un parlamento bicameral, o sea, Cámara de Diputados, y la Cámara de Senadores, o también conocida como Senado de la República. Una ley orgánica constitucional regula la atribución y funcionamiento del Congreso Nacional. ¿Qué es lo que se hace aquí? Obvio, se tramitan los proyectos de ley, que esa es la esencia de nuestros representantes, senadores y diputados. Los elegimos para que hagan las leyes que nos van a regir a todos en el país. También aquí se ve el veto del presidente de la República. El derecho a veto con V y en singular, es una facultad que tiene el presidente de la República de oponerse a determinadas leyes, siempre y cuando el Congreso Nacional se lo permita. Y también en el Congreso se tramitan las acusaciones constitucionales, que ya las vamos a ver.
Acá tenemos el edificio del Congreso Nacional en Valparaíso, construido durante el gobierno del general Augusto Pinochet. Aquí una sesión del Congreso Pleno, diputados y senadores, no me salió muy clarita. Aquí hay una cuenta presidencial. Por ley, el presidente de la República debe dar cuenta de su gestión a toda la nación una vez al año. Hasta hace 2 años atrás lo hacía el 21 de mayo, durante las glorias navales, pero a raíz de los estallidos sociales, esto se cambió para las primeras semanas de junio. Y este año en particular no va a haber Congreso Pleno, ya, para la cuenta pública del presidente de la República, porque estamos en un estado de excepción constitucional. Estamos en estado de catástrofe, ¿no es cierto? Y por lo tanto se restringe el derecho de reunión, no más de 50 personas, y de locomoción, toque de queda, de 10 de la noche a las 5 de la mañana. Por lo tanto, el presidente va a tener que dar su cuenta anual como nuestras clases, solamente por la televisión. Bien. Producto de la ley 20.840, la conformación de ambas corporaciones, el Senado y la Cámara de Diputados, cambió a partir del 2018. El número de diputados aumentó de 120 a 155, y en el caso del Senado se produjo un aumento de 38 a 50 senadores en el año 2022. En la actualidad solamente es de 43 senadores. Ahora bien, esta ley está siendo discutida en el Congreso porque se le quiere derogar, dejar sin efecto, y volver a los antiguos 120 diputados y 38 senadores. Está en veremos. Cámara de Diputados, entonces. Diputados, representantes. Eso significa diputados, no tiene otra connotación. Los diputados son 120, a partir del 2018, 155. Duran 4 años en el cargo, y los requisitos son ser chileno, ius solis, ius sanguinis, carta de nacionalización por honor, haber cumplido 21 años de edad, y ser ciudadano con derecho a sufragio, como lo dijimos anteriormente, no tener problemas mentales, no estar preso por delito de pena aflictiva o por delito de conducta terrorista o narcotráfico. Y si cumplen esos requisitos y tienen ambiciones políticas, muchachos, salen de cuarto, esperan 3 años y se postulan a diputados o diputadas de la República. A diferencia del Senado, el número de congresistas que integran la Cámara Baja en nuestro país, la Cámara de Diputados, suele estar relacionado con la cantidad de habitantes. La reforma, la del 2018, hará que se divida el país en 28 distritos. El distrito es una división territorial mediante la cual se elige a los diputados. Distritos. Y estos distritos los conforman varias comunas. Ahora bien, estas elegirán una determinada cifra de representantes que estará directamente relacionada a la población que vive en el lugar. El distrito con mayor cantidad de personas elige mayor cantidad de diputados. Los distritos con menor cantidad de personas eligen a una menor cantidad de diputados. ¿Cuáles son las atribuciones de la Cámara de Diputados? La primera, participar en la elaboración de las leyes junto al Senado y al presidente de la República. La primera función de un diputado es hacer leyes. Derogar una ley, dejarla sin efecto, o modificar una ley. Repito, si bien es cierto, ellos tienen que hacer leyes, también pueden modificar una ley o anular una ley, que el término es derogar, anular, dejar sin efecto una ley. Pero también los diputados tienen una función súper delicada. Ellos tienen que fiscalizar, tienen que cuidar que las máximas autoridades de la República hagan bien la pega. Empezando por el presidente de la República, los ministros de Estado, los ministros de los tribunales superiores de justicia,
Corte Suprema y Cortes de Apelación. Contralor General de la República, que es el que manda la Contraloría, que ya lo vamos a ver más adelante en una próxima clase. Generales de las Fuerzas Armadas, almirantes de la Armada, intendentes y gobernadores. ¿Cuál es la misión de los diputados entonces, aparte de hacer leyes? Ver que las máximas autoridades del Estado chileno hagan su pega, realicen su función conforme a la Constitución y las leyes. De no ser así, ellos proceden a una acusación constitucional. ¿Ya? Entonces, cada uno de ellos tiene derecho a defenderse y tendrán que ir a la Cámara de Diputados a defenderse de todas las acusaciones que se les hacen. ¿Ya? También, exclusivamente en la Cámara de Diputados, primeramente se discute la ley de presupuesto, es decir, la cantidad de plata que va a necesitar el Estado chileno para el año siguiente. También aquí se discuten por primera vez las leyes que vayan a modificar los tributos, los impuestos. ¿Va a haber más impuestos? ¿Vamos a disminuir los impuestos? ¿Vamos a eliminar algún impuesto? Todas esas leyes tienen su origen en la Cámara de Diputados. Lo mismo que la ley de reclutamiento. ¿Qué contingentes van a necesitar las Fuerzas Armadas? ¿Qué recursos van a necesitar? Todas esas leyes se discuten primero en la Cámara de Diputados. Estos son los muñequitos que durante este periodo, hasta el 2022, son nuestros diputados, nuestros representantes ante el Congreso Nacional, por el distrito, ¿no es cierto?, de Elqui. Aquí está don Francisco Eguiguren, ya de Renovación Nacional, don Juan Fuenzalida, que en este momento se me olvidó de qué partido es, ya no me voy a acordar, don Sergio Gaona, que es de la UDI, don Daniel Núñez, que es comunista, don Raúl Saldívar, que es socialista, don Pedro Velázquez, que es demócrata cristiano, perdón, era demócrata cristiano, ahora es independiente, y don Matías Walker, que es demócrata cristiano. Respecto de los diputados, chicos, ¿alguna pregunta? ¿No? No, profe. ¿No? Mauricio Hernández, ¿alguna pregunta? Mauricio Hernández, ¿alguna pregunta? No. ¿Me está hablando, profesor? ¿Profe? Mauricio, Sí. ¿alguna pregunta, hijo? No, que si tengo una, luego reviso el video. Ah, bueno, y después acuérdense que tenemos el WhatsApp. Sí. Niños, para que me hagan las preguntas por WhatsApp, porque de repente una pregunta de uno es la duda de muchos. Así que en vez de estar revisando correo por correo, se me hace más fácil, ¿ya? Muchas gracias, hijo. Ya, o sea, todos tienen sus cámaras apagadas, entonces yo supongo de buena fe, ¿no es cierto? Que están colocando atención, supongo yo. O si no, estas clases no tendrían sentido. Profe, Ujú. antes me habló, ¿no? Cuando dijo que estaba durmiendo. Mauricio Hernández, Sí, hace rato. y pues le eché la talla, como no me Sí, contestaba, dije, si no, está es que durmiendo. es que se me perdió el micrófono. Es que yo saco el micrófono y no sé dónde lo dejé ahí lo conté y no quise Sí, interrumpir. sí, me doy cuenta, sí, revisé que estaba sin micrófono. No, y dijo, son bromas. Ya, entonces vimos el Senado, sí, vimos el Senado, ¿no es cierto? Sí. ¿O no? No, pues los diputados. Tenemos que ver el Senado. El Senado, ahora sí. Senado, ¿por qué Senado? En la antigua República Romana, ya, los patriarcas de las familias más ricas de Roma, ya, se reunían para hacer los proyectos de ley que la plebe, el pueblo, los romanos pobres, tenían que aprobar o rechazar. Como todos eran de mucha edad, se les llamaba senectus, y a donde ellos se reunían,
en lugar de los senectus, se le llamó el Senado. De aquí viene la palabra. Y de aquí que por tradición entonces a todos los legisladores de más edad se les llame senadores. En nuestro caso el Senado está formado por 38, pero a partir del año 2018 por 43, y en las elecciones del 2022 serían 50, si es que la ley no es derogada. Duran 8 años en el cargo, ¿ya? Porque tienen que tomar decisiones muy delicadas que ya vamos a ver a continuación. Si alguno de ustedes quiere ser senador cuando sea adulto, tiene que ser chileno, por las 4 causales. Haber cumplido 35 años, no 40, ya esto también se modificó. Acuérdense que las leyes se modifican también. 35, no 40, 35 años al día de la elección. Ser ciudadano con derecho a sufragio, no estar loquito, no estar preso. Y haber cursado la enseñanza media o equivalente. O sea, hay que tener cuarto medio para ser senador de la República. A partir de la reforma, en Chile se elegirán 50 senadores repartidos en un total de 15 circunscripciones. Los diputados se eligen por distritos, que es la unión de 2 o más comunas. Eso es un distrito. Los senadores se eligen en circunscripciones que equivalen a una región del país. Como hay 15 regiones, hay 15 circunscripciones. Se aplica el mismo criterio que los diputados. Para lograr mayor equidad, las zonas más pobladas tendrán más legisladores. Específicamente, los congresistas a ser electos serán 5 en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío y la Araucanía, por tener la mayor cantidad de habitantes. 3 en Antofagasta, Coquimbo, O'Higgins, Los Ríos y Los Lagos, por ser regiones de una población media. Y Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y San Magallanes, 2 porque son las regiones con menor cantidad de habitantes en nuestro país. Y la totalidad varía 50 para las elecciones del año 2022, en el caso de que la ley 20.840 no sea derogada. El Senado tiene como atribución exclusiva concurrir en unión con la Cámara de Diputados a la formación de las leyes. No lo olvidemos que su misión principal es hacer leyes. Pero también, junto con la Cámara de Diputados, a aprobar los tratados internacionales. Si el Congreso Nacional no aprueba un tratado, el presidente no lo puede ratificar. Tiene que conocer las acusaciones constitucionales que entabla la Cámara de Diputados, lo que vimos recién. Los diputados acusan a las altas autoridades y el Senado ya se conforma en una especie de tribunal, en donde ellos ven si es que esta autoridad pública lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, ¿ya? También el Senado puede resolver la admisibilidad de acciones judiciales que se pretende iniciar contra algún ministro de Estado. Si uno de nosotros quiere demandar a algún ministro de Estado, al de Educación, al de Vivienda, al de Salud, si uno lo quiere demandar, es el Senado el que dice si la demanda sigue su curso a los tribunales o si la demanda no tiene lugar. El Senado también otorga la rehabilitación de la ciudadanía. Aquellos que perdieron su ciudadanía, ¿se acuerdan? Por estar presos, por todas esas razones que dimos, pueden pedirle al presidente del Senado, a través de una carta, que le restituya sus derechos ciudadanos. Dice, otorgar su acuerdo para que el presidente de la República se ausente del país por más de 30 días o en los últimos 90 de su mandato. O sea, el presidente no se manda solo. Si quiere salir del país por más de 30 días, el Senado le da permiso. Y si está en los 90 días antes de que cumpla su periodo presidencial, también le tiene que pedir permiso al Senado para salir. Si el Senado no le da el permiso, no sale nomás. Dice, otorgar su acuerdo para que el presidente de la República se ausente del país por más de 30 días o en los últimos 90 días de su mandato. Ya lo habíamos visto. Declarar, oyendo al Tribunal Constitucional, ya vamos a ver qué es eso, la inhabilidad del presidente de la República.
y pronunciarse sobre la dimisión que el presidente de la República haga a su cargo. O sea, el Senado tiene también en sus manos dos cuestiones súper importantes. Por un lado, determinar, junto con el Tribunal Constitucional, si el presidente está habilitado, es hábil para gobernar el país. ¿Ya? No hay que hacer cosa que el presidente se nos vuelva loco, que se accidente y quede en estado vegetal, tenga alguna enfermedad, ¿no es cierto?, que le impida seguir ejerciendo su presidencia, ¿ya? O como dije recién, que se nos vuelva loco el presidente. Es el Senado entonces el que dice, sabe que señor presidente, sus condiciones no lo habilitan para seguir gobernando el país y tendrá que aplicarse el mecanismo para unas nuevas elecciones y elegir un nuevo presidente de la República. O al contrario, la dimisión del presidente. ¿Qué pasa si el presidente decide renunciar? Me tocó el estallido social, me tocó la pandemia, he hecho todo lo que está de mi parte y la gente sigue insultándome y todo el cuento, así que me cabré, renuncio. No es tan así. El Senado decide si acepta la renuncia o la dimisión del presidente o no. ¿Ya? Para que vean lo importante que son los senadores, aparte de hacer leyes. Dar su dictamen al presidente de la República en los casos que éste lo solicite. Dar su dictamen, su consejo, su asesoría. ¿Ya? Se supone que los senadores son personas adultas, formadas, con sólidas profesiones, mucha experiencia política. Por lo tanto, el presidente, ¿no es cierto?, a veces le pide consejo al Senado. Sobre todo cuando la decisión que tiene que tomar, ¿no es cierto?, va a afectar a millones de personas. Y por último, aprobar los nombramientos que el presidente de la República proponga. ¿A quién propone el presidente de la República? Por ejemplo, a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, a los comandantes en jefes de la aviación, del ejército, de carabineros, y a los almirantes, ¿no es cierto?, en la Armada. Propone el Contralor General de la República, que ya vamos a ver qué es eso. Propone, ¿no es cierto?, a los jueces de la Corte Suprema, a los jueces de la Corte de Apelaciones. Y el Senado decide si acepta la propuesta del presidente o si no la acepta, el presidente tiene que cambiar, ¿no es cierto?, a otra persona e igual, ¿no es cierto?, proponérsela al Senado. Profe, Dígame. ¿qué pasa si el presidente, o sea, no le aceptan la renuncia al presidente y se pica y se queda todo el día en su pieza y no quiere salir, no hace nada? Claro, allí los diputados le hacen una acusación constitucional. ¿Ya? Ah, Lo acusan y el Senado se considera que el presidente, ¿no es cierto?, le dio una pataleta, evidentemente no está habilitado para gobernar. Y tendrá que el presidente del Senado asumir, ¿no es cierto?, la presidencia de la República, llamar a elecciones y el presidente, bueno, asumir las consecuencias, ¿ya?, por su negligencia al administrar el Estado. Eso ocurriría, hijo. ya, gracias. Ah, la senadora Adriana Muñoz de Albora y el senador Jorge Pizarro Soto son los representantes de la región de Coquimbo ante el Congreso Nacional, específicamente en el Senado de la República. Por judicial, bueno, aplicar la ley, pues, hacen el trabajo sucio. Ya dirigidos por la Corte Suprema de Justicia, que es el más alto tribunal que existe, está integrado por 21 ministros, ya, y tiene la dirección, la superintendencia, el mando directivo, correccional y económico de todos los tribunales de la nación, desde los juzgados, primera instancia, juzgados, de letras, de menores, de familia, oral en lo penal, del trabajo, hasta las cortes de apelaciones, que hay una en cada región, que es de segunda instancia. La superintendencia de todos estos tribunales pequeñitos los tiene la Corte Suprema de Justicia. Pero hay otros tribunales ya que no dependen de la Corte Suprema. ¿Cuáles son? El Tribunal Constitucional, el que hablamos recién,
El Tribunal Constitucional tiene como objetivo revisar que las leyes estén de acuerdo a lo que dice la Constitución. Si están de acuerdo a lo que dice la Constitución, se aplican. De lo contrario, son declaradas inconstitucionales y por lo tanto no se aplican. Para el periodo de elecciones se activa el TRICEL, Tribunal Calificador de Elecciones, junto con los tribunales electores regionales. Misión de estos tribunales: calificar las elecciones, es decir, que las elecciones se hagan conforme a lo que dice la ley. ¿Ya? Una vez que se acaban las elecciones, se recuentan los votos, se establece que los candidatos asumieron conforme a la ley, el tribunal, ¿no es cierto?, queda en espera hasta la próxima elección. Quedan fuera también de la Corte Suprema los tribunales militares, que son los que aplican medidas disciplinarias, ¿no es cierto?, disciplinarias a sus miembros. Porque todo lo que se refiere a delitos, eso lo ve la justicia ordinaria. Y por último, los integrantes del Poder Judicial deben establecer lo que es justo para cada caso particular. ¿Qué misión más difícil, muchachos? Establecer qué es lo justo. ¿Qué decía Platón? Platón, ¿no es cierto?, es dar a cual, decía que la justicia era dar a cada cual lo que es debido. ¿Y quién establece qué es lo debido para cada cual? Pregunta el millón. Corte Suprema de Justicia, edificio, ¿no es cierto?, neoclásico, el frontispicio, ya como las construcciones griegas, igual que los pilares. ¿Por qué? Porque en Grecia nació la democracia, nació el gobierno del pueblo. ¿Ya? Por eso que el edificio de la Corte Suprema imita, ¿no es cierto?, las antiguas construcciones de la Grecia clásica. ¿Quién es este señor? Guillermo Silva Gundelach. Se convirtió en el nuevo presidente de la Corte Suprema para el periodo 2020-2022. De los 21 ministros, él es el presidente, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema. ¿Quiénes lo eligieron? Los otros ministros de la Corte Suprema. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? Sofía Malebrán, ¿alguna pregunta? No, profe. Nicolás Araya. No. ¿No? Ya. Bien, chicos. Ya queda poquito. ¿Cómo los poderes del Estado bajan hacia los ciudadanos? ¿Ya? A través de la región, a través de la provincia, a través de la comuna, hasta llegar a nosotros, el pueblo. Comuna, aquí se mandó... Es la unidad territorial más pequeña de la región. Tiene como objetivo hacer efectiva la participación de la comunidad. ¿Cómo se vuelve la comuna? A través de la municipalidad y por medio de su autoridad máxima, que es el alcalde, a quien le corresponde la dirección y administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento. ¿Cuáles son las funciones del municipio, muchachos? Aquí tenemos un listado, pero la idea central acá es que el municipio es el encargado de hacer llegar las políticas públicas del Estado de Chile al ciudadano común y silvestre, al ciudadano de a pie, a la persona que produce, ¿ya?, al que hace que este país crezca cada día. Esa es la gran función del municipio. Por lo tanto, el municipio, la municipalidad debe elaborar un plan comunal de desarrollo. ¿Ya? El alcalde, junto con sus consejeros o concejales, debe establecer un programa anual de trabajo y ver, ¿no es cierto?, qué recursos hay, dónde se van a invertir, qué hay que arreglar, qué hay que modificar, qué hay que construir para que la calidad de vida de los ciudadanos sea cada día mejor. Elaborar un plan regulador. Básicamente un plano en el cual se establecen, ¿no es cierto?, qué terrenos se van a usar para qué.
Si los terrenos van a ser de uso agrícola, van a ser de uso industrial, o van a ser para urbanizarlos, es decir, construir viviendas o edificios de departamentos. El municipio debe promover el desarrollo comunitario, ¿ya? Debe estar en contacto directo con las juntas de vecinos, el club de adulto mayor, las organizaciones deportivas, los grupos intermedios de toda clase, los grupos ambientalistas, ¿ya? Para apoyarlos a través de financiamiento de proyectos, prestándole los espacios públicos para que desarrollen sus actividades, promover el desarrollo comunitario. Aplicar las normas de transporte y tránsito público en la comuna. Ya cuántos semáforos, cuántos lomos de toro, qué dirección van a tener las calles, construir rejas para que la gente no cruce a mitad de cuadra, etc. Ver el desarrollo vehicular de la ciudad o del pueblo para, repito, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Aplicar disposiciones sobre construcción y urbanización. ¿Ya? Si yo quiero ampliar mi casita, aunque sea mi casa, tengo que pedirle permiso a la municipalidad para yo poder construir. Porque no es llegar y construir. Hay ciertas normas que hay que cumplir, de altura, de seguridad, ¿no es cierto?, de la firmeza de las estructuras. Todo eso lo tiene que ver la municipalidad y aprobarlo. El aseo y ornato de la comuna. La municipalidad se encarga de contratar una empresa que retire periódicamente la basura, mantener el aseo de los espacios públicos, de los parques, ¿no es cierto?, de las avenidas, de la limpieza de la ciudad. Y, como les decía recién, coordinarse con otros organismos del Estado, ¿ya?, para desarrollar funciones relativas a educación, salud, protección al medio ambiente, turismo, deporte y cultura, entre otros. Porque es el municipio el que al final baja, repito, estas grandes políticas estatales, es el municipio el que las baja al ciudadano común y silvestre. Por eso que tiene que mantener, ¿no es cierto?, una coordinación con los organismos del Estado. Aquí hablo con los organismos del Estado. Los servicios públicos, ¿ya? Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de la Vivienda, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de la Mujer. Tiene que haber una coordinación para hacer llegar a las personas comunes y silvestres los beneficios de las leyes que hace el gobierno de turno enfocados al bien común, que es el objetivo último de esto que se llama Estado. Aquí está don Roberto Elías Jacob Jure, alcalde de la ciudad de La Serena. Este señor es el encargado de aplicar todo lo que dijimos anteriormente. Él se encarga de todo eso. La provincia de Chile son las subdivisiones territoriales intermedias del país, inferior a las regiones y superior a las comunas. La máxima autoridad de una provincia es el gobernador, ¿no es cierto? Y su función principal es velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos en la provincia. Servicios públicos. ¿Cuáles son los servicios públicos, no es cierto? El registro civil, ¿no es cierto?, correos y telégrafo, las postas, los CESFAM, las municipalidades, ¿no es cierto? Todo eso es lo que tiene a su cargo el gobernador. Funciones. Ejercer las tareas del gobierno interior, especialmente las destinadas a mantener en la provincia el orden público y la seguridad de sus habitantes y sus bienes. Una de las grandes funciones del gobernador, muchachos, es mantener la tranquilidad pública, tratar de contener la delincuencia, el narcotráfico. Ya, esa es una de las cuestiones esenciales. Son los gobernadores los que autorizan las reuniones en plazas, calles y demás lugares públicos. Recuerden que tenemos el derecho a asociarnos, ¿no es cierto?, y reunirnos pacíficamente sin armas y todo eso. Sí, pero incluso para eso está el deber de pedir permiso. Y la autoridad que lo autoriza o no autoriza es el gobernador. También puede requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su
jurisdicción. Si hay mucho atado, ¿no es cierto?, mucho problema, él puede requerir a las fuerzas de orden, ¿no es cierto?, carabineros y policía de investigaciones para que lo ayuden. Tomar las medidas necesarias para prevenir y enfrentar emergencias, aluviones, terremotos, maremotos, ¿no es cierto? Quien inmediatamente toma el control de la situación es el gobernador de la provincia. Y por último, ejercer la supervigilancia de los servicios públicos existentes en la provincia, de acuerdo a las instrucciones del intendente. El actual intendente de la provincia de Elqui, recuerden que la región de Coquimbo tiene 3 provincias, dadas por los 3 ríos, Elqui, Limarí y Choapa. Gonzalo Chacón Larraín, él es el gobernador de la provincia de Elqui. Este es el joven. Y por último, la región es la subdivisión territorial superior del país sobre las provincias y superior a las comunas. Su máxima autoridad es el intendente, ya que está a cargo del gobierno de la región, y el cargo, al igual que el de gobernador, es de exclusiva confianza del presidente de la República. ¿Cuáles son las funciones del intendente? Ejercer el gobierno regional de acuerdo con las orientaciones, órdenes e instrucciones del presidente de la República. El intendente joven es el representante directo del presidente de la República en la región, y por lo tanto el encargado de que el programa de gobierno de ese presidente determinado se aplique, y de esa manera este presidente cumpla con las promesas de campaña. El intendente también tiene que velar, cuidar por la tranquilidad del orden público y el resguardo de las personas y de sus bienes. La representación judicial y la extrajudicial del gobierno regional también le compete al intendente, ya en el caso de que el gobierno regional sea demandado por alguna situación en particular. También hace de presidente del Consejo Regional, el CORE. El Consejo Regional, que al igual que los concejales respecto del alcalde, el CORE o Consejo Regional asesora al intendente en la aprobación de los proyectos para mejoramiento de la región. Al intendente le corresponde convocar al CORE y rendir cuenta de su gestión por lo menos una vez al año. Y por último, como representante del presidente en la región, él administra los recursos humanos, es decir, la cantidad de funcionarios públicos que necesita para funcionar, los recursos materiales, cuáles son los insumos de los servicios públicos, más computadores, más sillas, no sé, más lapiceras, etc. Y administrar las platitas del gobierno regional, ¿no es cierto?, que éstas sean bien invertidas, sean bien cuidaditas. En el caso de nuestra región, la región de Coquimbo, la señorita Lucía Pinto Ramírez es la intendenta actualmente de nuestra región. Hijitos de Dios, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien. Voy a Sí, detener todo la bien. grabación entonces.